Oye, ¿qué pasa, tío? Estoy aquí buscando. Los vecinos captaron la escena frente a su casa, intentando evitar ser detenidos, mientras agentes enmascarados van de puerta en puerta. ¿Qué es sabor? Grabbing people off the streets. Detener a personas en la calle, meterlas en furgonetas sin distintivos y hacerlas desaparecer en una cadena de violaciones de derechos humanos. Into a pipeline of human rights violations. Likely to be investigated as a homicide. And sometimes death. Probablemente se investigue como un homicidio y a veces como una muerte. Pensamos que era importante volver a examinar una de las pruebas originales de este plan, la Operación Cóndor, ejecutada en la década de 1970 como un mecanismo para perseguir a la oposición política bajo las dictaduras de América Latina. Ahora está siendo recreada, aunque con características diferentes, en algunos de los mismos países que sufrieron su versión original, y, se podría argumentar, también en Estados Unidos. Las similitudes son sorprendentes, entre ellas el asesinato de 2 manifestantes estadounidenses por agentes del ICE y la posterior justificación por parte de funcionarios de la administración Trump, quienes, sin el debido proceso, calificaron a las víctimas de terroristas domésticos. A esto se suma el Memorando de Seguridad Nacional de Trump, NSPM 7, que clasifica a las personas con creencias anticapitalistas como posibles terroristas domésticos. Potential domestic terrorists. Taken together with the kidnapping of Venezuelan President Nicolás Tomado junto con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y la guerra más amplia contra la izquierda en toda América Latina, comienza a perfilarse un patrón oscuro y familiar. La Operación Cóndor se recuerda como uno de los capítulos más sombríos de la historia moderna de América Latina, pero parece que algo aún más inquietante se está desarrollando en todo el hemisferio. Para explorar este tema en profundidad, ¿quién mejor que el autor argentino Atilio Borón, uno de los pensadores más prolíficos del continente, con más de 40 libros publicados y una de las voces más respetadas entre los académicos latinoamericanos? Borón ha estudiado las estructuras de poder durante más de 50 años y posee un doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Harvard. Los currículos completos, libros y seminarios pueden encontrarse en su página web. Books and seminars can be found on his website. Atilio Borón. Atilio Borón, gracias por acompañarnos. Thank you very much for the invitation. Muchas gracias por la invitación. Llevo este sombrero en solidaridad con Suntrax Panamá, un gran sindicato en Panamá que está siendo duramente perseguido por el gobierno. Así que haré esta entrevista con la gorra de Suntrax puesta. A tu servicio, Oscar. A tu servicio, Oscar. Thank you. We've already discussed this topic. Gracias. Ya hablamos de este tema en una entrevista anterior hace unos años, y es el eje de la conversación de hoy. La nueva Operación Cóndor. Esta forma simétrica de guerra que el imperio supuestamente aplica en sus colonias y pseudocolonias para dominar sin necesidad de una guerra convencional. Sabemos que muchas personas que ven nuestro programa quizá no estén familiarizadas con la Operación Cóndor original. Si fuera tan amable, ¿podría explicar brevemente en qué consistió? ¿Sobre de qué se trató y a quién benefició? Bueno, mira, el plan Cóndor... Bueno, mira, la Operación Cóndor original se desarrolló básicamente a partir de 1973-74. Esto siguió al golpe contra Salvador Allende y al inicio de un éxodo de camaradas desde Chile. Ese fenómeno se replicó más tarde cuando en 1975 hubo un golpe en Uruguay y en 1976 un golpe en Argentina. Los exiliados comenzaron a dispersarse por todo el mundo, y el Departamento de Estado y la CIA idearon un plan para localizar a estas personas, hacerlas responsables de las políticas aplicadas en sus respectivos países y simplemente eliminarlas. Fue, Oscar, un plan de exterminio masivo, una caza meticulosa de militantes de diversos rangos. A meticulous hunt for militants of various ranks. No necesariamente un secretario general de un partido político. No necesariamente el secretario general de un partido político, sino también militantes de base que, por ejemplo, habían sido sorprendidos colocando un cartel contra la dictadura y se vieron obligados a huir.
fueron perseguidos en sus propios países, buscados en Argentina, en Chile y en otros lugares. En general, sin embargo, la Operación Cóndor centralizó fuertemente estas operaciones en Paraguay, entonces la dictadura más antigua de América Latina, que contaba con un aparato especializado dedicado a localizar, detener y torturar personas. Fue un plan tremendo y devastador que causó un enorme dolor y muerte en toda América Latina. Un exterminio de todo aquello que pudiera, de alguna manera, anticipar el resurgimiento de la oposición a las dictaduras impuestas en aquel momento. Dictaduras que estaban instalándose en ese momento. A couple of characteristics of Operation Condor Un par de características de la Operación Cóndor que se comparten con la actualidad incluyen la deshumanización de un grupo ante los ojos del público en general, lo que permitió que los vecinos pidieran la represión contra otros vecinos. A menudo, no porque fueran comunistas, sino porque querían quitárselos de en medio por motivos egoístas. Imagino que si uno formaba parte del público en general en aquella época, digamos alguien que veía las noticias o la televisión, la narrativa era que se trataba de personas extremadamente peligrosas y que al deshacerse de ellas se estaba protegiendo, incluso salvando a la sociedad. Probablemente les decían, según tengo entendido, que esos individuos eran terroristas. Cuéntenos un poco sobre ese aspecto. Cuéntanos un poco de ese aspecto. Bueno, fíjate. Bueno, verás, esta es una táctica que se ha vuelto a utilizar recientemente. Used again recently. Now they add narco before terrorist. Ahora añaden narco antes de terrorista, porque obviamente hoy en día nadie cree realmente que haya terrorismo en América Latina. Pero en cualquier caso, ese no era el punto más importante. El objetivo era la completa demonización de los adversarios, partidarios de la democracia que se oponían al golpe de Estado. Inevitablemente se les presentaba como guerrilleros, terroristas, personas que ponían bombas, que mataban, que torturaban. Un proceso de demonización verdaderamente llamativo, dirigido contra militantes de causas justas en América Latina. Y en efecto, Oscar, se aplicaba la dinámica habitual. El control de los medios, que siempre ha sido extremadamente importante para la derecha, hacía que esas creencias absurdas, esas acusaciones totalmente infundadas, fueran aceptadas por mucha gente. Pensaban que, aunque la dictadura fuera mala, los otros eran asesinos y un peligro para la sociedad, y así sucesivamente. Así que fue muy eficaz, igual que lo es hoy, ¿verdad? Cuando acusaron al presidente Nicolás Maduro de ser el jefe de un cartel narcoterrorista, Being the head of a narco-terrorist cartel. Que han asesinado gente y que son un peligro, etc. y luego, después de que Maduro fuera secuestrado y llevado a Estados Unidos, unos días más tarde el fiscal general declaró que el cartel de los soles nunca había existido, que todo había sido un error. The cartel of the Suns had never existed, that it had all been a mistake. In this way, Dessa match en India were gaining you, sim. Engañó, pero burlaron Verdier con dando bombas terrestres. No, no tenían razón, Lucio Rowland. nor were they telling the truth. But that is how the story was presented. El pelo a la opinión pública, se han burlado. Pero así sí, como se presenta la historia. Ni ton ni son, ¿no es cierto? Pero bueno, así fue la historia. Y no solo eso, sino que It's not only that, but No se trata solo de eso, sino que, según tengo entendido, al menos en Europa existió una asociación comprobada entre la CIA y diversas organizaciones mafiosas que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, e incluso antes, y que más tarde se extendió a la persecución de los partidos comunistas europeos, que tras la guerra eran fuertes y contaban con un apoyo popular significativo. Se llegó tan lejos que incluso existió la Operación Gladio, en la que la OTAN y sus asociados llevaron a cabo actos de terror y luego culparon de ellos a esos grupos. Así que podemos ver que se trata de un modus operandi de larga data. Aquí, en Estados Unidos también, hemos visto informes de que el FBI, durante los levantamientos de Occupy y Black Lives Matter, creó repetidamente complots y operaciones para atrapar activistas y así justificar su persecución e incluso su enjuiciamiento. Si pasamos al presente, vemos este patrón chaklip y no solo en casos aislados. clearly
not just in isolated cases. If we look, for example, at indigenous populations, Si observamos, por ejemplo, a las poblaciones indígenas en Argentina, podemos ver que eso está ocurriendo ahora, donde se culpa a los mapuches de supuestamente querer quemar sus propias tierras. Hay otros ejemplos también. En Ecuador, por ejemplo, hay un caso en el que una empresa minera presionó al gobierno ecuatoriano para que hiciera algo que nunca había hecho antes: desalojar por la fuerza a una comunidad indígena de su territorio ancestral para que la empresa pudiera instalarse allí. Según la Constitución de 2008 y las leyes vigentes, eso debería haber sido imposible. Así que vemos que esta dinámica está operando ahora en muchos niveles, a través de lo que comúnmente se llama guerra jurídica. ¿Cómo ves este uso de la guerra jurídica como parte de lo que se describe como una nueva operación Cóndor? Y están estos países atravesando no una guerra abierta, sino una guerra asimétrica. Todavía no hay una guerra declarada, digamos. Claro, hoy el plan Cóndor... Por supuesto, hoy en día la Operación Cóndor ya no pretende eliminar físicamente a los disidentes o a los opositores de los gobiernos de derechas, sino apartarlos del ámbito político. Remove them from the political arena, and the list is impressive. Take Ecuador, for example. Y la lista es impresionante. Tomemos a Ecuador, por ejemplo. El expresidente Rafael Correa, ahora en Bélgica, se enfrenta a un número extraordinario de demandas, y el vicepresidente Jorge Glass está encarcelado y se le niega la atención médica adecuada. Recientemente vi una foto de Glass y me perturbó profundamente lo enfermo que parecía. Luego está Evo Morales, que fue derrocado, Cristina Fernández, que sigue enfrentando persecución, y Lula, que pasó más de un año en prisión únicamente para apartarlo de las elecciones presidenciales de 2018, tras lo cual no hubo absolutamente nada que respaldara las acusaciones. There was absolutely nothing to substantiate the charges. Moreover, Oscar, consider that the judge who convicted Además, Oscar señaló que el juez que condenó a Lula, Sergio Moro, fue posteriormente recompensado por Bolsonaro con el cargo de ministro de Justicia. Este fue un claro caso de corrupción. El juez que impidió a Lula presentarse a las elecciones fue compensado por ese servicio. No duró mucho en el cargo, pero el daño ya estaba hecho. También tenemos la persecución de Milagro Sala aquí en Argentina, las restricciones impuestas a Amado Boudou que le impiden presentarse a cargos públicos y el caso de Julio De Vido. En Chile, Daniel Jadue está en prisión. ¿Por qué? Porque llevó a cabo una gestión exitosa en Recoleta, bajó los precios de los medicamentos y creó programas de vivienda para personas con bajos ingresos. Nunca se lo perdonaron y encontraron la manera de derribarlo. for that and found a way to take him down. A la hora de ver quiénes eran las contrapartes. May mest país. Scam sempre cord normatin diutafia. As you said earlier, this always happens in collaboration with the mafia. That point is crucial. The mafia and political control. Ese punto es crucial. La mafia y los organismos de control político en América Latina, ya sea la CIA, la DEA o las redes criminales locales, actúan en concierto. No se puede entender el narcotráfico hacia Estados Unidos sin preguntarse quién recibe la droga en el lado estadounidense. Los traficantes mexicanos o colombianos no operan por arte de magia. Existen contrapartes radicadas en Estados Unidos, junto con policías, funcionarios de aduanas, agentes de inmigración y autoridades locales cómplices. Gabriel García Márquez señaló una vez que el periodismo sabía mucho sobre los traficantes latinoamericanos, pero casi nada sobre sus contrapartes en Estados Unidos. But almost nothing about their counterparts in the United States. So, the intelligence mafia connection you mentioned is Así que la conexión entre la inteligencia y la mafia que mencionaste es muy real y sigue operando hoy en día. Y hay otro hecho clave del que poca gente habla. La guerra jurídica es el resultado de décadas de programas de formación para jueces y fiscales promovidos por la USAID. Durante 35 o 40 años, jueces de toda América Latina han sido llevados a Estados Unidos para recibir cursos sobre la correcta administración de justicia. Después de décadas de este condicionamiento, la guerra jurídica acaba funcionando por sí sola. Estos jueces y fiscales conocen las expectativas de Washington y actúan en consecuencia. En Honduras, por ejemplo, el número de figuras políticas apartadas o expulsadas de la vida pública mediante la guerra jurídica es asombroso. Y este no es un caso aislado. staggering. And this is not an isolated case. It is happening across all of Latin America. Bueno,
El caso en Step timing Brents and Dallas Sting. política por el lawfare es impresionante en toda América Latina. No solo que han sido exitosos No solo han logrado encarcelar y acorralar a los líderes, sino que también han conseguido persuadir a la gente para que odie a esos líderes y para que odie a los grupos nacionalistas de izquierda e indígenas, grupos que en realidad representan al mismo pueblo al que se está animando a deshumanizarlos. Este proceso se lleva a cabo ahora con la orientación de los medios de comunicación, la televisión, la prensa e incluso el Poder Judicial. Lo que estamos presenciando es una impresionante concentración de poder en manos de las élites, un dominio sin precedentes del sector privado sobre los trabajadores. Casi equivale a un nuevo feudalismo. Y lo vemos hoy con Trump, ¿verdad? Una apropiación sin precedentes de todo. Solo hay que mirar lo que se le arrebató a Venezuela. El petróleo incautado de un barco, lo que podría considerarse piratería. Entonces, ¿cómo ves esta operación Cóndor 2.0? Esta forma de nuevo feudalismo que surge en el monstruoso nuevo mundo en el que vivimos bajo Trump. bajo este nuevo mundo monstruoso que vivimos bajo Trump. Mira, has usado una palabra muy precisa, monstruoso. Monstrous. We are living through a profoundly critical moment. Estamos viviendo un momento profundamente crítico en el que lo poco que quedaba del orden mundial se ha derrumbado. Ese orden, que al menos garantizaba ciertas normas mínimas, que ningún país pudiera invadir a otro sin consecuencias, que un gobierno no pudiera entrar en otro país, secuestrar a un presidente y llevárselo, o que ningún estado tuviera derecho a interceptar un petrolero en alta mar, apoderarse de él y vender su contenido. Esas normas proporcionaban un nivel básico de estabilidad global. Llevaban tiempo erosionándose, pero con Trump, este proceso se aceleró de forma dramática, conduciendo a la destrucción de los cimientos del orden internacional. Esto nos enfrenta a situaciones completamente nuevas y peligrosas. Trump parece estar intentando imponer su propia versión de la doctrina Monroe, más reaccionaria y regresiva que la original. More reactionary and regressive than the original. President James Monroe never prohibited newly independent countries from trading. El presidente James Monroe nunca prohibió a los países recién independizados comerciar con sus antiguas potencias coloniales. Monroe, pero en la interpretación de él, que fíjate que es una interpretación más... What Trump seeks to do Lo que Trump pretende hacer, un enfoque que resultará muy contraproducente, es impedir que los países latinoamericanos comercien con potencias extrahemisféricas como China y Rusia. Eso nunca formó parte de la doctrina original, que simplemente se oponía al restablecimiento de colonias europeas en América. Este enfoque no puede tener éxito porque el sistema internacional es ahora irreversiblemente multipolar, algo que muchos en Estados Unidos se resisten a reconocer. Washington ya no puede dictar los resultados a su antojo. Los intereses económicos en juego son demasiado importantes y obligarán al gobierno estadounidense a reconocer la pluralidad global actual. U.S. government to recognize today's global plurality. Take oil, for example. Even when Trump offers Tomemos el petróleo, por ejemplo. Incluso cuando Trump ofrece todo a las compañías petroleras, estas saben que gran parte de la producción de Venezuela está comprometida en acuerdos a largo plazo con China y Rusia. Ninguna empresa invertirá decenas de miles de millones de dólares en condiciones que puedan exponerla a enormes riesgos legales y pérdidas. Lo mismo ocurre con la absurda llamada Junta de la Paz para Gaza. Parece un grupo de amigos adinerados intentando privatizar tierras que no les pertenecen. Esa tierra es Palestina y su pueblo sigue allí. ¿Cuál es el plan? ¿Continuar con la limpieza étnica hasta eliminar a más de 2 millones de personas? until more than 2 million people are eliminated. This is madness, a historical monstrosity Esto es una locura, una monstruosidad histórica sin precedentes en casi 2 siglos. No es de extrañar que el plan no haya recibido prácticamente ningún apoyo internacional. Aparte de Hungría, ningún país europeo importante lo respaldó. Rusia y China lo rechazaron. En América Latina, México, Brasil y Chile se negaron a apoyarlo. Solo Argentina, Paraguay y posiblemente El Salvador
gobiernos estrechamente alineados con Washington se sumaron. Ningún país serio lo apoyó y está destinado al fracaso. Veremos cómo responde Trump ante una lista creciente de fracasos internacionales, agravados por el descontento interno. Está causando un gran sufrimiento en distintos sectores de la población. No hay un despegue industrial como él había prometido. The U.S. economy is not rebounding as promised. La economía estadounidense no se está recuperando como se había prometido. La inflación sigue afectando a amplios sectores de la población y el auge industrial nunca se materializó. Parece que está buscando alguna victoria simbólica en política exterior. El espectáculo en torno a Venezuela, incluido el intento de secuestro de Maduro, fue más teatro de Hollywood que estrategia. No conducirá a nada. Y finalmente, habrá que liberar a Maduro, ya que ningún tribunal estadounidense podrá condenarlo, un desenlace que avergonzaría profundamente a la administración Trump. Así que sí, Oscar, estamos viviendo un momento muy peligroso. La historia demuestra que en tiempos como estos pueden surgir líderes mesiánicos y violentos, y eso es precisamente lo que el mundo no necesita ahora. And that is precisely what the world does not need right now. Porque en momentos como este pueden surgir líderes mesiánicos y violentos, y eso no es lo que necesitamos ahora. Necesitamos en este momento.